Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo encuentro a la luz de la palabra a través de Radio Fe Latina, en este encuentro semanal que se empieza a hacer hábito, se está haciendo habitualidad entre todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas de Radio Fe Latina, a quienes tenemos que valorar y agradecer todo vuestro aporte, todo vuestro apoyo, estas consideraciones, para con este espacio que nació hace un tiempito atrás y lo vamos cimentando cada semana con la participación generosa de Miguel Carreras en las reflexiones, en la meditación de la palabra dominical, ese encuentro que nos urge en este tiempo recrear, que tiene que ser el ABC, que tiene que ser la roca en la cual sustentarnos, en la cual cimentarnos, en la cual poder pararnos frente a un tiempo que en muchos aspectos preocupa, angustia, da miedo, sensaciones muy humanas, claro está, por cierto, pero que quedan a un costado por la firmeza, por la solidez, por la seguridad que nos tiene que dar como hijos del Señor, la vigencia, la trascendencia de su palabra, una palabra que llega en estos momentos en donde la palabra ha de ser revalorizada y ha de ser revitalizada mirando como hacia un horizonte que nos urge recrear, el horizonte de la esperanza. Y seguramente de la esperanza vamos a hablar en este encuentro de hoy, de la esperanza, vamos a hablar en estos sucesivos encuentros a la luz de la palabra, porque tiene que ser el motor que nos impulse a pararnos donde estamos y a mirar hacia adelante, no como un ilusionismo, no como algo mágico, no como una fantasía adolescente, sino como aquello que le da sentido a la vida, a tu vida, a mi vida, a nuestra vida, y que nos permite seguir adelante a pesar de todos los contratiempos, a pesar de todas las inclemencias del tiempo, a pesar de todas las situaciones y circunstancias que en definitiva nos angustian, nos agobian, pero que en la palabra, desde la esperanza, tenemos que recrear como cosa imprescindible, como cosa urgente, como cosa vital y necesaria. Vamos a comenzar a transitar este rico tiempo del Adviento, un Adviento que en este momento llega casi como una bendición, o si le sacamos el casi, y es una bendición para traer esa bocanada de aire fresco, ese aire revitalizador frente a tanto aire tóxico y enviciado. Vamos a comenzar entonces, en este tiempo de Adviento, a caminarlo juntos y preparándonos como estamos haciendo en este encuentro semanal a la luz de la palabra, donde la palabra es aquel motor que nos impulsa
impulsa a marchar, que nos impulsa a la marcha, que nos da un sentido a nuestra existencia, que le da un sentido a nuestra vida. Llega el tiempo de Adviento, llega la esperanza. No es marketing, no es un eslogan preelectoral, no es un término vaciado de contenido, es la razón de la existencia misma del creyente. En este caso, nos acercamos al domingo 29 de noviembre de este año 2020. Será el primer domingo de Adviento, para el cual, frente al cual, la liturgia nos va a proponer compartir el texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos 33 al 37. Tengan cuidado y estén prevenidos, porque no saben cuándo llegará el momento. Será como un hombre que se va de viaje, deja su casa al cuidado de sus servidores, asigna a cada uno su tarea y recomienda al turquero que permanezca en vela. Estén prevenidos, entonces, porque no saben cuándo llegará el dueño de casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o por la mañana. No sea que llegue el improviso y los encuentre dormidos. Y esto que le digo a ustedes, lo digo a todos. Estén prevenidos. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos 33 al 37. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este primer domingo de Adviento, domingo 29 de noviembre. Sobre este texto va a ser, como cada semana, una generosa descripción, una abundante reflexión, Miguel Carreras. Miguel, créeme que es un gusto reencontrarnos contigo y poder, con tu presencia, recorrer este tiempo tan rico del Adviento, tiempo al cual estamos llamados a encontrarle su riqueza y en ella la esperanza. ¿Cómo va, Miguel? Bienvenido. Gracias, Fabián. Por supuesto, el gusto es mío de estar aquí una vez más, estar reflexionando a partir de esta palabra que es vida. Cuando el Señor viene a nosotros, viene a traernos la palabra. Y hay términos que son equivalentes. Traernos la palabra. Viene a traerse Él a nosotros, porque en definitiva Él es la palabra. Y esa palabra es vida. Y es la vida que necesitamos. La vida que viene a traernos a aquel que viene precisamente a buscarnos para una vida que va a ser definitiva, que trasciende, va muchísimo más allá de este espacio temporal que ocupamos mientras estamos en este cuerpo, en este tiempo precisamente, desarrollando todas aquellas cosas que con la gracia del Señor, con el amor de Dios, con el carácter que nos imprime a partir del Espíritu que nos da y que da testimonio con nuestro Espíritu, posibilita que en nosotros se acreciente la esperanza y esta esperanza vaya finalmente a su consumación en la contemplación de aquello que se espera. Y lo que se espera es la plenitud de la vida que ya tenemos ahora y justamente por la esperanza como una prenda o anticipo. Vamos bien. Una cultura que es de muerte, lamentablemente, nos urge remarcar que la palabra es vida, Miguel, ¿sí? Es vida, pero precisamente, y es un poco un misterio. Bueno, uno diría, es el misterio. Y el misterio oculto desde tiempos y edades. Hay un pasaje, muchos hay. Ahora se me ocurre uno que es inmediato a lo que estamos comentando. En el principio era la palabra, fíjate de dónde proviene, en el principio, anterior al tiempo, e interior al mismo tiempo porque le da sentido, lo redime, lo rescata y lo transmite y lo trasciende hasta elevarlo al nivel de la eternidad.
tiene que ver con la recuperación del origen, vale decir, de ese principio. Esta palabra que es la vida, que era en el principio, está en el tiempo. Está ahora aquí en nosotros, en un espacio más limitado que es el del tiempo, pero que en nosotros, cuando hace el fruto que viene a ser y siempre lo hace si hay de parte nuestra la colaboración suficiente, la obediencia, aquello que tiene que ver con algo que, bueno, es en definitiva la base inicial de nuestra vida definitiva, claro, la fe. Si hay fe, entonces en nosotros hay esperanza, porque vamos a esperar cosas que ahora no vemos, pero en las cuales creemos. En la palabra creemos. Si hemos creído, finalmente esperemos que esa palabra, y lo esperamos así, en nosotros venga a consumar todo aquello que viene a ser, que no es nada más ni nada menos que comunicarnos una vida que todavía desconocemos. Marco, fe, vida, esperanza, pilares en donde apoyarnos en este tiempo de tanta incertidumbre, Miguel. Fe, vida y esperanza, vida, fe y esperanza en uno u otro orden para apoyar mis pies sobre una base firme. Seguramente, lo diría en esta orden, o en este orden, Fabián. A ver, fe es creer en lo que no se ve. En esa vida que todavía no vemos, creemos. Y esto en nosotros genera algo que vos hiciste la diferencia que me parece muy atinado, Fabián. Vamos a separar esperanza de ilusión. Lo nuestro no es una ilusión, es una espera concreta. Esa es la esperanza. Esperamos algo que ahora no vemos, pero que veremos. Y cuando esto llegue a nosotros, es decir, la vida y la plenitud de la misma, entonces hasta la esperanza en nosotros ya no tendrá el sentido que tiene en el tiempo. Será cumplida en la eternidad. Y de esa manera recuperaremos ese principio del cual viene precisamente esa palabra que es en el principio, a recuperar en todos nosotros aquello que se ha perdido y que consecuentemente ha hecho que perdamos esto que ahora se recupera por la gestión de la misma palabra, pero encarnada, viniendo al tiempo. La que es en el principio viene al tiempo. Dicho en términos más cotidianos, ¿no es cierto?, en el plano espiritual, la eternidad viene al tiempo, los cielos vienen a la tierra. Lo que es desde el principio viene ahora a nosotros a comunicarnos el misterio de ese principio. Es la vida, en definitiva. Fe, esperanza y vida. Vida como conclusión de una operación que solamente puede hacerlo aquel que quiere y puede. Y el que quiere y puede es más que nosotros. Pero quiere y puede en nosotros lo mismo que en él. Para eso viene. Para eso adviene. Advenimiento. Estamos celebrando el tiempo, vos lo señalabas, Fabián, ¿no es cierto?, el tiempo de Adviento, advenimiento, venida, llegada. Alguien viene, algo viene a nosotros. Digamos con más precisión, alguien viene. No es un algo abstracto lo que viene, no es una ilusión, no es una imaginación nuestra, ni siquiera, podría decir alguno, en términos más audaces, una alucinación. No, es algo muy concreto. Y en ese sentido caminamos mientras estamos en el tiempo y en el mundo, porque vamos siguiendo la huella que como camino nos va dejando, a partir de la fe y la esperanza, aquel que es autor de la fe y la esperanza, y en el tiempo se convierte precisamente en nuestro guía, en nuestro conductor, por ese camino que no conocemos y ahora comenzamos a conocer, y finalmente al transitarlo, conocerlo verdaderamente y conocerlo en su concreción mayor, que es finalmente la llegada al objetivo que se persigue, que es, como dijimos recién, la plenitud de la vida. Estamos agotados, estamos cansados, estamos agobiados, y con este panorama, justo, llega el Adviento como un oasis, como algo así, como una luz
de esperanza que se ve no allá lejos, sino cerca nuestro, Miguel. Sí, tan cerca nuestro está, Fabián, que lo vemos, y aquí uno diría, bueno, es una experiencia que tiene que ser muy personal. Sí, de hecho, la experiencia es necesaria, porque si uno no vive, no encarna estas cosas, bueno, las ve quizá como una teoría muy interesante, sujeta, ¿no es cierto?, a un intelecto muy especulativo que puede llegar inclusive a realizar grandes realizaciones teóricas, pero tenemos que verlo, uno dirá, en la cotidianeidad, sí, en el tiempo, sí, en este tiempo, en este en el cual estamos, comprobarlo, verlo, decimos encarnarlo, sí, vivirlo como un hecho cotidiano finalmente termina siéndolo. También que nos traslada del tiempo, nos eleva y nos conduce a un lugar que está más allá del tiempo, trascendiendo el tiempo sin negarlo, recuperándolo y redimiéndolo, para que ese tiempo tenga el sentido que tiene, y tenemos que dárselo nosotros, para que finalmente en la eternidad consumadamente sea lo que viene a buscarnos, precisamente que seamos vida. Vida porque el que viene a buscarnos, la palabra que viene a buscarlos, la palabra encarnada que viene a nosotros, es vida, es nuestra vida, es para nuestra vida y viene, adviene, por eso viene. Por eso decimos siempre de nuestro Señor que viene, ha venido y ha de venir. Y ahora decimos, ¿dónde está la esperanza del Adviento, Miguel? La esperanza del Adviento, y yo diría que, fíjate vos, es inmanente casi a la naturaleza, bueno, lo es sustancialmente inmanente, sí. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Qué espera la persona que vive? ¿Cuál es lo sustancial? Aquello que tiene que ver con la estructura intrínseca de aquella naturaleza que es, que no puede autonegarse y que se afirma verdaderamente en la recepción y finalmente contemplación gozosa, alegre de que ha llegado a él aquello que es en él y es él finalmente. La vida viene, la vida adviene, todo aquello que muchas veces quizá, y ciertamente lo es por ignorancia. Claro, uno no espera, no cree, hay mucha gente todavía no cree, sí es cierto. Lo que pasa es que está en la magnitud de aquello que viene, es tan absoluta la vida que proviene de su foco, que muchas veces no cabe en la especulación limitada, tan limitada del hombre caído, dentro de un espacio muy abismado que lo hemos visto y lo tenemos explicado tantísimas veces y lo hemos leído y creído a través de la misma palabra. Sí, parece imposible que ocurra en nosotros, ¿no? Que venga a nosotros aquello que, como decía, y tantas cosas que son útiles, ¿no es cierto?, para ilustrar estos puntos, Fabián. De la Lectio Divina, que se diga tantas veces, ¿no es cierto?, que Dios no puede caber en el espacio infinito. Y sin embargo ha buscado un lugar de habitación en lo más pequeño de nosotros, en ese alma invisible, ¿no es cierto?, en ese refugio interior que es un corazón nuevo y cambiado. Y ahí donde quiere habitar el Dios eterno, el Dios ilimitado, la grandeza, la totalidad de un Dios que es todo y en todos habitando el lugar más recóndito, el que ha elegido, aquel que es punto y partida de la vida que viene. Uno diría acá, hemos creído, tenemos fe, estamos celebrando precisamente, ahora vos lo acabas de presentar, claro, este tiempo de Adviento, Fabián. Sí, estamos celebrando con alegría, obviamente con absoluta, con verdadera sana alegría, el encuentro personal con el que viene. Eso es verdaderamente alegría. Bueno, entonces se produce el milagro. ¿De qué manera viene a nosotros aquello que es infinitamente mayor que nosotros? Y se hace dentro de nosotros lo mismo que puede ser una célula, un gameto dentro del ser humano cuando éste va a dar a luz el fruto. En la comparación biológica y en tantas otras,
a modo parabólico, como lo suele utilizar nuestro maestro, tenemos siempre una enseñanza, porque todo en el universo mundo da testimonio de la actividad y presencia del que viene. Y lo vamos a celebrar. Lo estamos celebrando, obviamente. Vamos a ingresar en este tiempo, vos ya lo presentaste, el tiempo de Adviento, que tiene todavía en sus primeros domingos, tiene sí, uno diría, no digamos reminiscencias, ¿no es cierto? Pero siempre tiene y guarda contenidos escatológicos, porque inclusive la misma lectura que terminabas de leer, Fabián, es una lectura que aplica al tiempo de los acontecimientos finales, ¿no es cierto? Alguno lo ubicará, y está muy bien hacerlo así, en el conjunto de las lecturas de los últimos tiempos. La venida del Señor, la venida del Señor en gloria, la venida del que viene a juzgarnos. Pero el acento lo vamos a poner en este tiempo de Adviento, en la segunda fase, más bien en la primera, lo que llamamos la primera venida, donde no viene, uno diría, viene en la gloria, nunca deja de hacerlo, porque Él es la gloria, pero viene de una manera tan humilde que es comparable con esta relación que hicimos en este comentario anterior. Es tan pequeño, es tan grande, tan infinitamente grande e ilimitado, que su misma grandeza se muestra paradojalmente en la pequeñez espacial que asume para encontrar el punto justo para ubicar la vida eterna y todopoderoso en la criatura, en nosotros mismos. Y nos encuentra siendo pequeños, muy nada nos encuentra ser. Y viene a ser de todos nosotros una totalidad. Pero por eso viene Él así, en esa dimensión tan pequeña, tan humilde. Y finalmente nos va a conducir a esta que, por ejemplo, vamos a ver en el comentario del Evangelio del día de hoy, ¿no es cierto? Poniéndolo en el contexto y en el servicio del Adviento, naturalmente. ¿Sí? Sí, Usted está escuchando a Miguel Carreras y sus habituales reflexiones sobre el texto que la liturgia nos está proponiendo para este domingo 29 de noviembre, el primer domingo de Adviento. En esta ocasión, ahora seguramente lo vas a ir ahondando vos, como habitualmente, Miguel, pero hemos dejado de lado el Evangelio de Mateos, y en esta ocasión nos convoca el Evangelio de San Marcos, Miguel. Efectivamente, lo vemos según el relato de Marcos, y el contenido es el mismo que hemos leído en los otros evangelios, ¿no es cierto? Un hombre se fue de viaje, un largo viaje, y va a retornar de ese viaje después de un largo tiempo. Largo viaje, largo tiempo. Bien, y deja sus bienes numerosos a cargo de aquellos sirvientes que sirven en la casa. A cada uno le da una asignación. Cada uno tiene que cumplir entonces con algo que le corresponde como servidor del amo. Cuando él retorne, entonces, ¿qué harán? Y pedirá rendición de cuentas a aquellos que han sido los encargados de atender, de asistir a aquellas cosas para las cuales el Señor los ha encomendado. Pero les dio para la tarea, para realizar el trabajo, los elementos suficientes. Y entonces vamos a ver en el relato de este evangelio, sí, a uno les dio más y a otros les dio menos. Parece que a algunos les dio más talentos que a otros. Vos fíjate que los distintos evangelios, sí, utilizan términos que son absolutamente equivalentes en función de aquello que recibieron cada uno de los servidores para realizar sin problema su trabajo. Una sana, sabia y finalmente diríamos cristiana administración de los bienes superiores. Y el Señor retornó. Estamos parafraseando tu lectura, Fabián. Retornó después del largo viaje. ¿Y qué pidió a los servidores? Una rendición de cuentas. A ver, ¿qué habían hecho? Parece que los dos primeros eran tres. Siempre el número 3 sabemos que en términos revelados tiene una
significación y una intencionalidad muy particular. Una intencionalidad que debe entenderse a la luz del Espíritu que nos ilumina, del Espíritu Santo. Bien, tres eran. Estaba completo el servicio, Estaban todos los servidores suficientes. En 3 es número de totalidad. Nuestro Dios es Dios uno y trino. Bueno, al primero le dio... ¿Cuántos eran? Fabián, recuerdo el relato que terminás de leer vos en el Evangelio de Marcos. 5. Y al segundo le dio 2. 2. Y al tercero le dio 1. Dio 1. Uno dirá, qué poquito le dio al tercero, ¿no? Parece que no fuera justo del todo este señor. ¿Por qué a algunos les da más y a otros les da menos? ¿Dónde está la justicia? Precisamente en esto, paradojalmente en esto, el Señor sabe las cualidades de cada uno, sabe las posibilidades, sabe hasta dónde puede exigir, sabe hasta dónde inclusive podemos ser tentados para no caer. Y entonces no nos da nada más que aquello que no exceda nuestras fuerzas, pero de lo cual es consciente Él y también es consciente de que lo que Él nos da como compromiso para llevar a cabo, lo podemos hacer. El tema es que querramos hacerlo. Bueno, el que recibió los 5 talentos fue generoso en su actividad. ¿Qué le dijo al Señor cuando éste llegó del viaje? Señor, me diste 5 talentos, aquí tienes otros 5. He trabajado, he ganado 5, aquí están los 5 talentos, más allá de los 5 que había recibido. Bueno, muy bien, ha hecho fruto y bastante abundante. Fíjate vos que tiene una proporción directa e inmediata con el capital, pongamos esto entre comillas, recibido por parte del amo. Muy bien, siervo bueno. Ya que sos fiel sobre lo poco, te haré administrador sobre lo mayor. A ver el que recibió 2. Este tenía, sí, seguramente, uno diría, bueno, menos capacidad. No sé si menos capacidad. Todos tienen una capacidad que es la suficiente para cada uno. Y este hizo fruto igual que el primero. Aquí tienes 2 talentos. Muy bien. Sirviente bueno. Fuiste fiel en lo poco, te daré más en lo mucho. Ahora el tercero tiene una actitud, bueno, esta es una actitud, yo la voy a calificar de actitud adámica. Una, porque desconfió y tuvo miedo, o tuvo miedo y desconfió del Señor. Ya partimos de un punto que no es precisamente aquel del cual parte aquel que viene a nosotros. Porque el que viene a nosotros sabiendo la nada que somos, sin embargo viene con un optimismo propio del amor. Entonces viene a descubrir en nosotros lo que nosotros mismos no descubrimos. Sabe que estamos refugiados en el miedo, refugiados en la incapacidad. No incapacidad que procede de aquel que viene y que rehace lo que hace o lo que ya hizo, sino de nuestra propia insuficiencia para proyectarnos en función de lo que ya tenemos. Y entonces este que recibió uno solo que hizo, y por las dudas pensó, no, este es muy exigente, este viene a cosechar donde no sembró, viene a pedir lo que no merece, así que por las dudas yo no quiero problemas. ¿Qué hace? Y entierra el talento, lo guarda, Y cuando viene el dueño que le dice, me diste un talento, bueno, aquí tienes lo tuyo, yo, ahí está, lo conservé. Y este no es el siervo que sirve. Este no es el que participa de la vida porque no aprecia la vida, ni finalmente llega a tener experiencia de la misma. Y entonces esa vida que se le viene a dar y que hace fruto por sí misma en nosotros, con la simple colaboración de nuestra obediencia a la asignación que nos da precisamente el que nos proporciona el talento para hacerlo fructificar, nos quedamos en un estado de pereza, ocioso, inactivos. Bueno, eso hace ¿qué cosa en nosotros? Hace la falta de fruto. ¿Ves si no hace fruto?
¿Qué vamos a mostrar entonces? De nuestro estar en el tiempo, que no hemos hecho nada. Es lo mismo que si usted, teniendo que transcurrir, vamos a poner un ejemplo a propósito de nuestro ser y sobre todo de nuestro estar en el tiempo. ¿Usted qué tiene que hacer? Y en el tiempo usted tiene, biológicamente hablando, que nacer, crecer, llegar a una edad adulta, multiplicarse, dar fruto y finalmente dejar algo como prueba de su haber estado con un fruto en este mundo y finalmente partir. Bueno, este hombre no, es como si hubiera venido, se hubiera sentado en un banquito, en una silla, se quedó mirando el techo, guardó todo prolijamente por ahí, que nadie se lo saque, y ahí se quedó. No fue útil ni para sí mismo, ni fue útil para los demás. Diríamos en una palabra... que se va de viaje, Miguel. ¿Quién es ese hombre? ¿A dónde irá de viaje? Claro, y está aquí justamente el que se fue de viaje. Ojo que habíamos aclarado que tiene a priori la lectura un sentido escatológico, porque nos está hablando más puntualmente de la segunda venida del Señor, ¿no es cierto? Donde no viene a ser juzgado sino a juzgar. Este que se va de viaje es el Señor. El Señor asciende a los cielos. El Señor va al Padre. Claro, va a recibir una autorización, un reinado, sí, dicho en otros términos en los otros evangelios, pero siempre el sentido es el mismo. Bueno, sí, va al Padre. Eso genera incertidumbre en los suyos. Pero Él les aclara, si no voy al Padre, el Espíritu no viene a vosotros. Para algo va y para algo viene. Claro, dijimos aquí viene ya y la lectura tiene ese sentido que aclaramos, ¿no es cierto? Que se resume en un término, ¿no es cierto? Parusía, ¿no? Segunda venida, presencia. Sí, viene ya en posesión de ese reinado como rey, viene a juzgar, nunca deja de serlo, pero es necesario que sea reconocido y públicamente aceptado su reinado y dentro de ese reinado el poder absoluto que trae para establecer un juicio definitivo. Pero este es el hombre que se va de viaje y vuelve después de un largo tiempo, Y aclaremos esto también, porque muchas veces entre los cristianos, y particularmente en las primeras comunidades cristianas, estaba la expectativa de la venida inminente del Señor. Como el Señor fuera y tendría que volver, qué sé yo, a la media hora, no. El Señor tenía mucho que hacer en todos nosotros, pero no por causa de Él, por causa nuestra, por causa del amor a nosotros. Porque tiene que recuperar no a un grupo de 12, ni a unas primeras comunidades que pertenecían a un pueblo elegido en figura y que fue en el cumplimiento, porque a eso vino en primer lugar aquel que vino para todos. A ese pueblo vino precisamente a los que llamó sus ovejas perdidas del pueblo de Israel, vino a traerles el galardón que tiene reservado para todos, pero tenía que ir a todos, y más aún, tenía que dejarle a aquellos a los cuales viene todos esos talentos para que hicieran fruto. El Señor estaba esperando el fruto maduro para volver y establecer ahí sí, sobre la base de una experiencia concreta de todos aquellos que debían mostrar que eran servidores útiles y fructíferos, tenía que comprobar que su trabajo no había sido en vano, que su reinado estaba absolutamente justificado y que todos aquellos que habían cumplido la asignación que él había propuesto a todos, había dado ese fruto que era un reino definitivo, eterno, feliz y pleno. Largo viaje. Bien, estamos escuchando a Miguel Carreras en su reflexión semanal a la luz de la palabra en este primer domingo de Adviento, domingo 29 de noviembre. Donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos 33 al 37, pero ha llegado el momento de hacer una pausa musical, por eso convocamos
a Silvia Patricia en la operación técnica, y ella nos lleva desde sus manos a la pausa musical, y después hay mucho más de que a la luz de la palabra a través de Radio Fe Latina. Y tuve vida. Un día me alejé de ellas y conocí la muerte. Alfarero, tengo nostalgia de tus manos. Ven a reparar tu cacharro. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte, tú mi alfarero, tú mi alfarero. Toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo, tú mi alfarero, tú mi alfarero. Toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. ¿Acaso no puedes hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes formarme? Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte, tú mi alfarero, tú mi alfarero. Toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo, tú mi alfarero, tú mi alfarero. Toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo, de nuevo, de nuevo, tú mi alfarero, de nuevo, tú mi alfarero. Muy bien, la música que nos ha acercado Silvia Patricia en la operación técnica nos permitió tomarnos un respiro, poder incorporar aquellas generosas y abundantes reflexiones, meditaciones que Miguel Carrera, como habitualmente, nos está haciendo a la luz de la palabra acerca de este primer domingo de Adviento, en donde está reflexionando sobre el texto que nos propone la liturgia de San Marcos, del Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos 33 al 37. El texto dice: Miguel, dejar la casa al cuidado de sus servidores. Es un gesto de confianza no exento, no eximido de obligaciones, ya que hay que permanecer en vela y hay que no quedarse dormido. ¿Es confianza y exigencia de alguna manera? Yo creo que sí, Fabián, es ambas cosas. Primero, confianza. Fíjate vos que una de las cosas que aprendemos en el Evangelio, de la que tenemos que tomar conciencia viva, ¿no es cierto?, al llevar a cabo, vale decir, al encarnar, vivir verdaderamente estas cosas, porque sin esa vivencia no tienen el sentido que deben tener, que es sentido para la vida y de la vida. Entonces, claro, el que es enviado por el Señor goza de la confianza del Señor. Por eso es enviado. Aquí el Señor, de alguna manera, podemos decir, sí, de un lado diríamos, Él nos asigna para un puesto en el cual tenemos que cumplir un determinado trabajo. Pero en ese sentido está el envío, precisamente. Ha confiado en nosotros.
¿Somos merecedores de esa confianza? Y eso tenemos que demostrarlo. Ahí está el punto de aquello que decimos nuestro trabajo en el Señor. Vale decir, tenemos algo que nos ha encargado. Ahora, ¿lo llevamos a cabo eso? ¿Lo hacemos? Si no lo hacemos, ¿somos dignos de tal trabajo, de tal confianza por parte de aquel que nos puede y es el único dar todo lo que necesitamos, que en definitiva es esto de lo que siempre hablamos, es la vida que no tenemos? ¿Va a aparecer aquel servidor inútil? Y está el siervo inútil. Y está el siervo inútil. Y seguramente, Fabián, vos fijate que uno diría, ¿hay siervos inútiles? Y sí, los hay. Desde el punto de vista, bueno, sí, del ejemplo que podemos poner a través de los ejemplos diarios, ¿no es cierto?, que vemos cotidianamente en el mundo, en donde estamos, en cualquier lugar, sí. Algunos siervos útiles, unos muy responsables, ¿no?, muy dignos del trabajo que se les fue consignado, y otros que no. Realmente miran para otro lado, como el siervo inútil en este caso. Ahora, tenemos que tratar de ser aquellos que ya sabemos nosotros, lo vemos bien durante el curso de todo el año y lo vivimos dentro de la experiencia cristiana que inevitablemente tenemos que llevarla a cabo para estar conscientes y ser finalmente, bueno, verdaderos conocedores del trabajo que estamos llevando a cabo. Estar conscientes de esto, ¿no es cierto? Ahora, el que es confiado por el Señor es que tiene confianza en aquel que lo envía. Tenemos confianza en aquel que nos envía, que nos asigna un trabajo. Vamos a utilizar términos mayores, tenemos fe. A partir de la fe, si usted obra en consecuencia con el contenido de esa fe, usted es merecedor de la confianza que en usted ha depositado aquel que lo envía porque confía. Y ahí y ese es nuestro trabajo. Fíjate, Fabián, es nuestro trabajo. Y si llevamos a cabo el trabajo plenamente conscientes, activos, despiertos mientras lo hacemos, entonces, ¿qué tenemos que esperar? Siempre. Y no de un modo sorpresivo, siempre, como una cosa natural. Como aquel que espera y sabe que eso que espera llega. Y no importa el momento, llega como consecuencia natural de todo lo que está haciendo. Y esto es nuestro ser en el mundo, nuestro estar y trabajar aquí en el mundo. Fíjate, consigo lleva algo que habíamos comentado al principio, Fabián. Era la expectativa que tenían las comunidades cristianas, que la han tenido siempre, la seguimos teniendo ahora los cristianos, a propósito de lo que llamamos la venida del Señor. El Señor viene. Sí, el Señor viene y no deja de venir. Así como llegó después del largo viaje aquel que fue y vino. Pero, ¿cómo tiene que tomarnos cuando llega? Como el ocioso que estaba ahí sentadito, custodiando celosamente el talento para que nadie lo tocase. No, trabajando a la luz del día, trabajando con alegría, con fe, con confianza, esperando al Señor, sí, pero no importa en el momento que llegue, haciendo lo que tenemos que hacer mientras no consumemos el trabajo a realizar. Cuando el Señor viene, ya sabe, Él ya sabrá lo que tiene que hacer con nosotros, pero en nosotros ya estará presente porque ha estado viniendo siempre. Él nos ha visto, Él nos ha siempre aconsejado, guiado, ha hecho todo lo que tenía que hacer para que en nosotros se cumpliese bien la tarea para la cual estábamos consignados. Bueno, y cuando viene, no es una sorpresa, que sabemos que va a venir. Va a ser la alegría, el agasajo, la recepción, alegre de que sabemos que viene alguien para darnos mucho más de lo que hicimos, y que viene con el rostro alegre, viene con, aunque parezca mentira, agradecido porque Él ha hecho ese fruto que somos nosotros, fruto para la vida. ¿Y qué más quiere ver que la vida se expanda?
que vaya llenando todo aquello sobre lo cual tiene y ejerce de la mejor manera y diferente manera, por supuesto, porque es la única manera posible para decir que es rey y llevar a cabo su reinado en orden a la justicia, con la que precede desde el amor toda su gestión hacia nosotros y hacia todos. Miguel, ¿cuántas cosas encierra el estén prevenidos, que aparece 3 veces en estos 4 versículos? Entonces, si aparece 3 veces, indudablemente tiene algo de importante, tiene algo trascendente. ¿Cuál es? ¿Cuánto encierra este estén prevenidos, Miguel? Fíjate vos que es una advertencia, que vos decís 3 veces, claro, espiritualmente es toda la advertencia que nos hace. La prevención por parte de nosotros, estén atentos, no estén mirando para otro lado, no estén ociosos, no estén haciendo lo que no tienen que hacer o no haciendo nada. Estén ocupándose en aquello para lo cual los he convocado. Estén prevenidos. Claro, el que no sabe en qué hora vendrá su Señor es aquel que, como el que guardó el talento, hay una comparación muy realmente absoluta que se hace en el curso de la palabra que vamos viendo, Fabián. Fíjate, se dice esto, ¿no? Vamos a traer siempre estos términos que utilizamos frecuentemente. Los que duermen de noche duermen. Los que día están los que no duermen, los que están despiertos de día. Aprovechen la luz del día. Aprovechan la luz del día. Son obreros en el día. Y entonces a la luz del día ven las cosas a la luz de las cuales se les muestran las cosas. El que está de noche, ocioso, se queda dormido. Entonces cualquier ruido en la noche lo sorprende. Más aún cuando venga su Señor y lo encuentre en esa situación. Estén prevenidos. Claro, no se queden dormidos. ¿Recuerdas cuántos cuadros vimos en el Evangelio que son aplicables a esta situación de prevención? ¿Qué le pasaba a los discípulos de Jesús cuando el Señor en Getsemaní fue a orar? Se quedaban dormidos. No habían podido... Son capaces de quedarse despiertos, ¿no? Claro, ni una hora les reprochaba el Señor amablemente. Bien, ¿sabes qué estaba pensando, Miguel? Con esto, aparece el término estén prevenidos, estén prevenidos, estén prevenidos. ¿No podría ser, y lo cuestionamos, lo preguntamos obviamente para que vos lo esclarezcas, algo así como la contracara de aquellos que no se preocupen qué van a comer o con qué se van a vestir el día de mañana, que a cada día les basta su propio afán? Estar prevenidos, ¿no es la contraria, no es lo contrario de no se preocupen por el día de mañana? Se me ocurrió preguntarte. Y podría venir muy bien, Fabián, porque vos fijate, no se preocupen por lo que han de comer o han de vestir en el día de mañana, bástele a cada día su propia inquietud. Esto nos enseña el Señor. Quiere decir que no estén preocupados. Ocupados sí, en las cosas que hay que hacer. Ahora, ¿ocupados en qué cosas entonces? Bueno, primero busquen el reino y su justicia, en las tareas propias del reino. El que le da lo más, le da lo menos también. Así que no le va a faltar ni la comida ni el vestido. También lo dice San Pablo. Basta que tengamos qué comer y con qué cubrirnos, con eso nos basta. Ahora, lo opuesto sería, claro, y hay niveles de oposición, ¿no es cierto?, llegando a exageraciones patológicas ya. Suponete la persona que está permanentemente preocupada por incrementar su haber, sus bienes, ¿no?, toda aquella cosa que lo mantenga en seguridad porque no ve otro lugar de seguridad que no sea el que él mismo va armando, organizando. Es una preocupación muy humana, pero a veces termina en exageraciones, yo digo patológicas, sí, son enfermas, sin duda, ¿no? Entonces, ya el preocuparse exageradamente, no. Yo diría que hay que ocuparse confiadamente en aquello que el Señor nos está mandando. Hagan esto hasta que yo venga, punto. Recién decíamos, no nos da más de lo que podemos hacer. Nos da para que podamos hacerlo los elementos suficientes
como quien diría, las herramientas para poder hacerlo. Que en términos ya, digamos, religiosos serían, nos da los dones, nos da los carismas, a cada uno le da, como quien diría, una especialidad, ¿no es cierto? Viste que a veces uno se dice, recibimos dones particulares, carismas, sí, de maestros, de evangelizadores, los mayores son de apóstoles, don de sanidad, de lenguas, bueno, todo eso, para lo cual el Señor nos habilita y nos da con suficiencia todo esto. Eso lo tenemos para que hagamos el trabajo que debemos hacer. Pero no nos va a pedir más que eso, no nos va a pedir más de eso, ¿no? Y entonces el preocuparse por cuenta personal de cosas que no están previstas porque el Señor sabe que no son necesarias para la vida en nosotros, entonces dejémoslo de lado porque es un trabajo ocioso, le resta tiempo a lo que es primordial y principal, que en términos ya más absolutos, y ahí podríamos sintetizarlo, busquemos primero el reino de los cielos y su justicia. Para eso estamos, para eso venimos, para eso el que es verdaderamente Rey de paz y justicia nos está convocando. No se sabe cuándo llegará el momento. ¿Tiene alguna importancia saberlo, Miguel? Saber el momento, no, porque el mismo Señor antes de ascender, de emprender el largo viaje, ¿qué le dice a los suyos cuando estos le preguntan? Señor, ¿estás restaurando el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué le dice el Señor? No he dado a ustedes conocer los tiempos y edades que tiene el Padre en su sola autoridad. Vos fijaste que el tiempo lo sabe solamente el Padre. No lo saben ni los ángeles del cielo, vamos más allá, ni siquiera el Hijo. El Hijo tiene que ser enviado por el Padre, en el tiempo en que el Padre sabe que se cumplen todas las cosas. Y el Hijo, como Hijo enviado del Padre, y este último envío viene ya para establecer un definitivo y final juicio, es también previsto, y en el punto en que está previsto por parte de aquel que domina todos los tiempos y desde la eternidad lo hace. Uno diría, pero el Hijo no tiene... Sí, todo lo que ve hacer al Padre hace el Hijo. Todo lo que sabe el Padre sabe el Hijo. Todo lo que es del Padre es del Hijo. Pero finalmente, el Hijo tiene que hacer algo que uno diría, todavía le falta. Sí, lo puede hacer, claro que lo puede hacer, si tiene el poder del Padre, si tiene el poder de Dios. Tiene que juzgar todavía. Uno dirá, ¿tiene que hacerlo más delicado? Sí, tiene que bajar otra vez. Parusía, viene a establecer un juicio. Baja por segunda vez, ya bajó. Estamos esperando ese Adviento precisamente, y estamos en el Adviento. Hablamos de primera venida, segunda venida, sí. Hay una tercera venida también, ¿cuál es? Y la que está viniendo a hacer todos los días, a favor de todos nosotros. No nos dejó solos, está con nosotros, viene a nosotros. Por eso que es importante saber el día. No es importante, no es lo más importante. Lo más importante que cada uno de nosotros, en el tiempo en que tiene que estar aquí abajo, por así decirlo, elevándose en el espíritu para llegar a la conquista del ser que hace el Señor en nosotros y lo revela Él en nosotros, en este tiempo tenemos que hacerlo. Y este tiempo tenemos que recuperarlo, redimirlo. Lo hace el Señor en nosotros y nosotros desde la colaboración y la obediencia con la fe en aquel que hace todo en todos. Entonces la preocupación nuestra tiene que estar ¿en dónde? En hacer fruto de esos talentos que hemos recibido. Eso tenemos que hacer. Usted dice, olvídese que el Señor viene mañana, viene dentro de 1000 años. No haga esos cálculos. Usted dentro de 1000 años no va a estar acá. Y para el Señor ese tiempo que usted calcula matemáticamente no tiene la menor importancia.
Porque él va más allá de las matemáticas, ¿eh? No estamos haciendo ciencia, ¿eh? Ni estamos haciendo filosofía. Estamos haciendo vida. Y esa es otra cosa infinitamente mayor. Si nos detenemos... Usted está escuchando a Miguel Carreras, promediado, cerca del final de nuestro encuentro, a la luz de la palabra, la reflexión del texto que la liturgia nos ha propuesto, nos está proponiendo para este primer domingo de Adviento, el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículos 33 al 37, que será el texto de este primer domingo de Adviento. Y precisamente, Miguel, en este primer domingo de Adviento va a aparecer como referencia la primera carta a los Corintios, en su capítulo 1, versículos 3 al 9, sobre lo cual me gustaría que hicieras algún comentario, texto que dice lo siguiente: a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. No dejo de dar gracias a Dios por ustedes, por la gracia que les ha concedido en Cristo Jesús. En efecto, ustedes han sido colmados en Él con toda clase de riquezas, las de las palabras y las del conocimiento, en la medida que el testimonio de Cristo se arraigó en ustedes. Por eso, mientras esperan la revelación de nuestro Señor Jesucristo, no les falta ningún don de la gracia. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios es fiel, y Él los llamó a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Palabra de Dios, Miguel Carrera. Te alabamos, Señor. Y claro, ves, ahí está lo que veníamos diciendo justamente. Y en este caso particular del apóstol San Pablo, se está refiriendo a una comunidad, Corinto. Era grande la congregación de Corinto, pero había muchas costumbres que naturalmente, y debemos aceptar esto, ¿no?, habían heredado del lugar donde procedían desde el punto de vista de la comunidad que eran. La influencia helenística, ¿no es cierto?, la sabiduría de los griegos, la tendencia a los grandes discursos teoréticos, sí, a las grandes elucubraciones, muy sabias por otra parte, dentro del límite racional limitado de la razón, ¿no es cierto? Bueno, y entonces, no en este capítulo, esto sería la entradita, el proemio de esta carta, el mismo apóstol desarrolla y aconsejamos leer, ¿no es cierto?, el capítulo 2 sobre todo. Y toda la carta, porque ahí es en el capítulo 15 de la carta de los Corintios donde se expande más el apóstol San Pablo a propósito de la resurrección de los muertos, cosa que ya no entra, ¿no es cierto?, en el envase racional de aquellos que eran verdaderos sabios dentro del terreno filosófico. Lo que quería San Pablo, sí, él escuchaba a todos estos discursos, muy sabios, sí, desde el punto de vista discursivo de los corintios, pero iba más allá y más allá dentro de una simpleza que pertenece al misterio de la vida. Cuando fui a vosotros, dice, en otra parte vinculada a esta, no quise escuchar de ustedes conferencias ni discursos de humana sabiduría, sino que quise ver en ustedes la cruz de Cristo. ¿Qué quería ver el apóstol? ¿Para qué venía a ver en qué situación espiritual estaban? Si en ellos verdaderamente se había encarnado, más allá del discurso proclamativo, que muchas veces suena muy bien, sí, y da la impresión que el que lo proclama es una persona que tiene gran sabiduría, no cabe duda en ese plano, pero quiere ver algo más, San Pablo. Siempre el algo más que viene del quien es mucho más. Quiere ver la cruz de Cristo. Quiere ver en la carne todo esto. Quiere ver que esto vive, que esta palabra no se quedó en el discurso, que está instalada ya, que está encarnada. Esto quiere. Y en ese sentido, cuando verdaderamente se vive,
con la vida que solamente Dios nos da, entonces ya no se cae, por así decirlo, en especulaciones teórico-matemáticas. Ya no hay esa expectativa, esa angustia, esa ansiedad. ¿Cuándo viene el Señor? El Señor viene, el Señor no viene, y queda sujeta la esperanza grande que trasciende el tiempo, y entonces no tiene sentido hablar tanto del tiempo en que viene, sino saber que viene, saber que está viniendo, y en el saber que está viniendo porque ha venido, está el hecho de que en nosotros esto ya vive, y tenemos la comprobación inmediata de que tal cosa ocurre. Esto quiere ver San Pablo, porque si no se queda escuchando y no viene a escuchar esas cosas. La sabe de sobra ya, pero quiere algo más, claro. El que vino a todos, y San Pablo, por ejemplo, fue mucho más. El que trajo la vida. Nos empezamos a despedir, pero es contundente esto que dice San Pablo en el último tramo de lo que compartíamos recién, Miguel. Dios es fiel, ¿sí? Seguramente, claro. Es fiel, es la fidelidad en nosotros. Por sobre todo y ante todos es fiel el Señor. ¿Por qué? Porque no puede negarse a sí mismo. Y nosotros muchas veces sí. Tenemos caídas, sí, somos humanos, claro está, sí, todavía no hemos llegado a una perfección, un ideal de santidad, perfecto. Entonces tenemos caídas. Por eso decimos muchas veces, no nos dejes caer en la tentación. Podemos caer, claro. Dios no cae. Dios es fiel, no se niega a sí mismo. A veces lo negamos, sí. Pero bueno, tenemos que crecer. Para eso viene el Señor también, para obrar en nosotros. Detener la caída, sostenernos para que no caigamos. Muy bien, hasta aquí entonces Miguel Carreras en su generosa y abundante reflexión de este Evangelio según San Marcos, con el cual damos formal comienzo a este rico, esperado y necesario tiempo del Adviento, con Silvia Patricia en la puesta en escena, en la operación técnica, que les habla Fabián Gómez. Ha sido un gusto reencontrarnos con todos ustedes desde Radio Fe Latina, donde los convocaremos dentro de 7 días para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Miguel, ha sido un gusto compartir este tiempo contigo, que el Señor bendiga esta semana, este tiempo de Adviento, y nos volveremos a encontrar, nos volveremos a escuchar, ¿sí? Perfecto, Fabián, sí. El gusto siempre es mío, es de todos, es nuestro, es tuyo, es de Silvia Patricia, es mío, porque compartimos cristianamente aquello que quiere el Señor ver en nosotros, una verdadera comunión. Y en esa comunión estamos, comunión en el amor, comunión en el Señor. Así que Dios mediante, Fabián, nos despedimos hasta el próximo domingo, entonces, hasta el próximo, vos sos el que conducís esto. El programa está en el aire, sabemos ya, ¿no es cierto? En horario de... Ahí está. Nos reencontramos aquí en Radio Fe Latina y volveremos a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Silvia Patricia, en la operación técnica, hace el cierre. Nos reencontramos dentro de 7 días. Hasta entonces, si el Señor así lo dice. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.